Hola, buenas noches. Gracias por conectarse a esta transmisión para tener una sesión de preguntas y respuestas con el guionista de la película que está disponible hasta el día de hoy en nuestra sección de movilidad humana y migración en la plataforma de filminlatino.mx. Esta producción se llama La Ruta, es una ficción de Estados Unidos del año 2019, dirigida por Star Victoria. Y bueno, en esta ocasión tenemos la colaboración y la participación de Roberto Sayé, con quien vamos a estar dialogando esta próxima hora. Así es que les recordamos que justamente este espacio es para abrir el diálogo, para platicar, para compartir también con las personas que hacen las producciones que ustedes están viendo por Filmin Latino. Así es que, bueno, si tienen alguna duda, si ya vieron la película o si incluso también vieron la transmisión de hace 2 horas aquí mismo en Facebook Live con la activista Mitzi, también hablando de esta película y les quedaron algunas dudas o quisieran como conversarlo, aprovechen el espacio para poder pues platicar con quien escribió la historia y bueno, llevarse de esta experiencia algo más que nada más ver la película. Así es que, pues buenas noches Roberto, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar hacer este Q&A y esta sesión de preguntas y respuestas. Voy a leer la semblanza Sinopsis. primero voy a leer la Mm, semblanza de Roberto mm, para que podamos conocer un poco más de él y después hablamos un poco de la película para contextualizarnos si todavía no la ven y de ahí iniciamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. listo. Roberto, nacido y criado en Barranquilla, Colombia, combina su pasión por lo desconocido con las crudas realidades de la vida para contar historias de fantasmas, personas destrozadas y su única oportunidad de redención. El trabajo de Roberto ha recibido una beca Sloan del Tribeca Film Institute, así como el segundo y tercer lugar en los premios Page y el top 5 en el concurso Big Break de Final Draft. Es un graduado de la Maestría de Bellas Artes en la División de Escritura para la Pantalla y Televisión John Wells de la USC. Pues bienvenido, Roberto. Ahora paso a Gracias. la sinopsis nuevamente porque ya la leímos ese rato en la primera actividad que tuvimos. Como les comentaba, el título de la película es La Ruta. Déjenme que está cargando mi página. Me sale tantito. Listo. Lucía y su hija Carmen viajan a través de México hacia la frontera de Estados Unidos. En su camino conocen a Matías y su hijo Nicolás. Juntos van a enfrentarse a la pérdida de la esperanza y las realidades duras de la ruta de la muerte, donde sus instintos de supervivencia se despertarán obligándoles a hacer inimaginables elecciones. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que vemos en la ruta. Y digamos que obligadamente tendría que preguntarte, o me siento como con las ganas de preguntarte, Roberto, ¿cómo llegas al proyecto de la ruta? Bueno, Star, la directora y yo nos conocimos muy brevemente en la universidad porque yo casi que iba de salida cuando ella iba de entrada, pero como que hicimos clic cuando nos conocimos y quedamos en contacto pendientes para colaborar en algún proyecto. Y pues pasaron unos años y ya Star estaba lista para graduarse, estaba trabajando en su tesis. Me mandó la tesis para leerla, para que le diera notas o comentarios, y viene siendo La Ruta. Entonces, la vi y me pareció que era una historia muy puntual, algo con lo que obviamente como hispano me conecto muchísimo, y me pareció que podía ver muy claramente la historia, pero aún así en ese momento simplemente devolví comentarios. Y le gustó mucho lo que tenía que decir, cómo pensaba, las ideas que estaba trayendo a la historia, y me devolvió el guión reescrito, a ver qué pienso ahora de la historia. Y ya en ese punto estaba como, ok, tengo otros pensamientos, otros comentarios, pero en vez de ir para atrás, para adelante, eh, ¿qué te parece si colaboramos en esto? Y en ese entonces ya ella había trabajado con una escritora y ya estaba trabajando y a ella misma lo estaba reescribiendo.
Entonces yo le dije, ¿qué tal si vengo yo ya como un escritor y, y hacemos, bueno, yo siempre digo que hacemos separación de trabajo, porque yo soy escritor y muchas veces eh, en algunas producciones hay confusiones o a veces uno escribe y después resulta que uno no, que reescribieron 3 veces más después de que uno estuvo, entonces uno siempre quiere estar involucrado y saber cómo va a ser la división de labor. Entonces, en ese momento, ¿qué tal si vengo a bordo y colaboramos en esto? Y ella me dijo, perfecto, me encantaría tenerte, yo he leído lo que has hecho, yo sé cómo va tu otro proyecto, la otra tesis que escribiste, hagamos esto. Entonces, quedamos así, que ella daría un paso atrás como la escritora y yo me volvería ya el escritor principal del proyecto y ella dirigiría, pero obviamente yo trabajaría todo eh, para lograr la visión de ella, que ella tenía del proyecto. Entonces, ahí y así entré. Primero dando comentarios y luego era como, esto lo tengo muy claro, me conozco esta historia, sé para dónde iría con ella, vamos a colaborar. Perfecto, sí. Creo que es a veces importante entender cómo se generan estas relaciones, porque nos enriquece más la visión de cómo vemos las películas, ¿no? Eh, Sí. y en esto que mencionas al final, digamos, ¿qué es lo que podrías decir que aportaste como escritor a la historia? Aparte digamos, del primer tratamiento del guión que a lo mejor Star tenía, Ujú. eh, ¿qué podemos ver en la película que fue importante para ti integrar? Mm, pues habrían varias cosas. Primero, cuando leí el guión era más que todo, estaban los personajes, estaba la situación, estaba la historia como sí, como tal, pero todavía no se había identificado el arco emocional sobre qué trata la historia. Es decir, sí, se trata sobre una familia cruzando la ruta de la muerte, pero ¿de qué es la historia de verdad? Y lo que vi y en lo que aporté en un principio es una historia de una madre y su hija que comienza, en la primera parte de la película le dice, siempre voy a estar ahí para protegerte. Y después de todo lo que pasan, al final de la película es, ¿sabes qué? Yo no siempre voy a estar ahí para protegerte. Tú tienes que aprender a protegerte a ti misma. Y así no vas a necesitar a más nadie para que te proteja. Entonces, eso es lo que de verdad se trata esta película. Sí, es sobre la travesía, pero el arco emocional y lo que no había en ese momento cuando entré al proyecto era eso, eh, la historia sobre la madre y la hija, que para mí me parece que es lo que de verdad es la película. Y ya de ahí en adelante era simplemente apuntando todo hacia eso, porque una vez que ya uno identifica el arco principal emocional que va, la mamá va de punto A, voy a estar ahí para protegerte, punto B, no siempre voy a estar ahí, tú tienes que protegerte a ti misma, ya coges todo el resto de los temas, que los otros personajes, las otras temáticas, y las apuntas a ese arco, haces que todo revuelva en torno a ese arco para fortalecerlo, para que tenga sentido. Entonces ya uno entiende cuando entra Matías, cuando con su hijo, cómo eh, puedo hablar como si la gente haya visto la película, ¿verdad? No voy a estar dañando el final ni nada. No, está bien. Ok. Eh, Spoiler alert. Conoce a Matías y se vuelven muy cerca las dos familias. Son dos padres solteros, por decirlo así, uno con una hija, uno con un hijo, que no tienen a más nadie, y los dos parecen ser buenas personas, honestas, y encuentran apoyo en sí mismos. Y a medida que van progresando, van acercándose mucho más y confiando en ellos mismos mucho más. Y cuando llega un punto crítico donde están perdidos en el desierto, y hasta ahora es el equipo de los dos que los ha llevado hasta este punto, Matías decide coger la poquita agua que le quedaba a ella para poder llegar él con su hijo a los Estados Unidos, porque no tenían agua
para ninguno de los dos suficiente. Pero si combinas el agua de los dos, él puede llegar y la deja atrás. Entonces, ella confió en él, fue traicionado por él, y eso le demuestra a ella que uno, al fin de cuentas, no puede depender de nadie. Y entonces coge esa lección y ahí es cuando se la pasa a la hija. Entonces ya es como todo el resto que va ocurriendo en la historia, todo va para apoyar ese arco emocional inicial. Todo va para reforzarlo, para simplemente enfocarlo. Entonces, en principio fue ese arco emocional y después ya el resto que venía de él, que sirve para resaltarlo. Claro. Y en este aspecto que mencionas que, bueno, la película trata de este aprendizaje, de este, digamos, viaje entre el punto A y el punto B, eh, ¿por qué contarlo a través de una historia de migración? Bueno, me parece que sí te da un contexto bastante ríspido, complicado, como muy adverso, Ujú, pero bueno, no sé si haya una intención y un interés, sobre todo por parte de la directora, que ujú. bueno, finalmente es quien empieza el proyecto, de contar esto a través de una historia que tenga que ver o que esté cruzado por la migración. Te lo pregunto porque justamente esta película está en nuestra categoría de movilidad humana y migración, y Ujú. creo que sería muy interesante que las personas que nos estén escuchando pues puedan entender también de dónde viene o de dónde surgió, si tú nos puedes compartir, digamos, un poco la, mm, la visión y el interés de la directora para hacer una película así. La verdad que de eso no podría hablar mucho porque cuando yo entré al proyecto ya había un borrador del guión, ya estaba básicamente armada la película. Pero en esos casos, uno ve la historia que está ahí y cada escritor es distinto en el sentido de que ellos tienen cosas sobre lo que quieren escribir, tienen temas a los que ellos responden. Y, y si uno se da cuenta, todas las películas son así como buscando ánimo, no es la historia de un pez que se pierde, es la historia de un papá aprendiendo a dejar ir a su hijo. Esa es la historia emocional detrás de la película en grande. Entonces la historia emocional ya depende muchísimo de cada escritor sus sensibilidades. Si alguien más hubiera recibido ese guión, ellos pudieron haber hecho otra historia emocional distinta. Pero la historia como tal, la grande de migración ya estaba hecha. Pero ya entonces era meterse dentro de esa historia y buscarle el arco emocional a los personajes, porque cruzar la ruta de muerte a través de México es un acto físico externo, pero falta la travesía interna, que pudo haber sido alguien aprende como lo está ahora mismo, la mamá le enseña a la hija que no siempre va a estar ahí para protegerla y ella tendrá que aprender sola. También pudo haber sido de pronto como los sueños nunca son como uno piensa, pero siempre terminan donde uno debe estar o algo similar. Es decir, uno puede ponerle muchas, no lo voy a decir moralejas, pero muchas diferentes arcos a la misma historia que de pronto no cambian los eventos, pero cambian como los eventos están enfocados. Pero yo sé que para Star la historia de la madre y la hija era muy, muy, muy importante para ella, en especial por lo que atraviesa la hija. Entonces, eso también informó la decisión de escoger esa historia entre la madre y la hija, porque sí, hay varias formas de enfocarlo, pero esa me pareció una de las más poderosas para hacerlo. No sé, me acuerda mucho a una película argentina que se llama, ah, ¿cómo se llamaba? Era Juventud, eh, bueno, ahorita me acuerdo, pero era básicamente viendo la turbulencia política en ese entonces a través de los ojos de un niño. Aunque en ese entonces
aunque en este caso no estamos viendo la historia a través de sus ojos, porque estamos viendo a través de los ojos de la mamá, sí hay como una parte donde le prestamos la cámara a la hija y vemos las cosas por el punto de vista de la hija. Y de pronto otro arco emocional distinto pudo haberle pertenecido a la hija y hubiera sido como ella aprende a crecer, porque en este caso es más que la mamá aprende algo y se lo enseña a la hija. Entonces, se pudo haber metido uno por diferentes formas, pero lo que ya estaba escrito en piedra era el hecho de que esta era una historia de migración. Eh, no estoy seguro los motivos por los cuales Star decidió escribir esta historia en particular, pero yo entré al proyecto cuando la historia ya estaba escrita y mi trabajo en ese entonces fue profundizar, afilar, afinar, enfocar más lo que ya estaba, para que todo, en vez de estar como que, ok, entonces van de acá a esta acá y les pasa esto, 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 esto. Entonces es como que, ok, tenemos 15 cosas, la historia está muy larga, vamos a enfocarlo hacia este arco emocional, eliminemos esto, 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 que no tiene nada que ver con eso, y esto que tienen algo que ver más o menos, vamos a hacer que entre en línea muchísimo más y que tenga algo que ver 100%, y que cada cosa que les pasa a ellos es un paso más en el arco que van caminando al mismo tiempo que caminan la ruta. Ya. Y en esta, digamos, afinación de la historia y de los personajes, ¿tuviste algún proceso de, digamos, documentación, de acercamiento al tema de la migración, específicamente de cómo es la ruta de la muerte en México y cómo eso influyó a lo mejor en esa afinación de los personajes? Claro. Aunque estábamos trabajando con un tiempo muy, muy corto y no, la verdad que no tuve los recursos para hacer una investigación profunda como me hubiera gustado, es decir, entrevistas y ese tipo de cosas, definitivamente sí hubo un proceso de investigación, muchas lecturas, muchos documentales, muchos videos narrativos y reportes. Leí muchísimo sobre lo que es la ruta, las situaciones que enfrentan, los peligros, las distancias, cómo se mueven entre ellas. De punto A a punto E van por río, acá se coge tren, el resto es a pie, dónde son los lugares que se cruzan, todo para que sea lo más factual posible, porque eso siempre es un balance delicado entre la dramatización y estar seguro de que se esté aferrado a la verdad y a la realidad. Entonces siempre es como, se coge un poquito de los dos lados y se llega a un punto medio para poder contar una historia que interese y entretenga al público al mismo tiempo que le haga justicia al tema. Claro. Hay una escena en particular que me gustaría como platicar contigo que tiene que ver con este momento donde bueno, donde están como por subir a la camioneta que finalmente los deja varados y donde digamos que el recurso económico que ella tiene no es suficiente para realizar esa transacción económica y Sí, termina siendo una transacción sexual, ¿no? sí. Donde eh, la persona que está dando este servicio del transporte, que tal vez muy coloquialmente en México le decimos el pollero, Ujú. que me parece una referencia bastante atroz, pero digamos en el lenguaje colectivo así son conocidos, pues realizas esta seña, ¿no? De podemos hacer otro tipo de transacción y en 3 segundos ella entiende que tiene que hacer esa transacción si quiere realmente como continuar y bueno, ese proceso, digamos que en lo particular y aterrizándolo con el proyecto de la muestra, ¿no? La Muestra Internacional de Cine con Sí. Perspectiva de Género, eh, ¿es un proceso que investigaste cómo sucede?
intentaste como aterrizarlo, digamos, con cierta perspectiva, o más en una generalidad de que esto, bueno, es una situación que pasa mucho en el proceso migratorio? Sí, bueno, hay varios niveles ahí. Eh, Primero, eso ya estaba en la historia cuando yo entré a ella. Es decir, habían varias cosas por las que pasaban ellos, en el tren los atracan, ella termina teniendo que hacer eso y algunas se quitaron, otras nos quedamos con ellas. Esta es una que era muy conflictiva para mí, simplemente porque pues uno siempre está muy atento a que si uno va a estar incluyendo violencia sexual, que no sea algo gratuito, que no sea algo como que es algo malo que le puede pasar. Ah, que la violen. No, porque eso ya es, o sea, tiene que ser algo con peso, con trascendencia y tiene que ser algo que tenga un efecto en el personaje y necesitas una razón para mostrarlo, una razón para incluirlo. No es ya simplemente algo que se toma a la ligera o que se incluye y uno se olvida de eso porque es como, se quemó la mano, le pasó eso. No. Pero del otro lado, esto es una realidad de la ruta. Eh, Esto sucede muchísimo. Esto no es un evento aislado, ni tampoco es algo que sucede de vez en cuando y uno tampoco puede borrar o ignorar o decir, bueno, no sería bueno ponerlo en pantalla o estoy incómodo poniéndolo en pantalla, así que vamos a pretender que eso no sucede. Entonces, entre esas dos, parecía que lo justo era incluirlo. Ahora, llegamos al tema de cómo incluirlo, porque hay muchas formas distintas de cómo hacerlo. En un principio, hablando en términos del personaje, para poder llegar al punto donde ella haría eso, tendría que ser que no haya ningún otro recurso en absoluto. Es decir, no tiene plata, ok, pero por favor, te doy esto, te doy la mitad cuando llegues. No, no, listo, no, entonces te doy estas cosas. No, entonces uno va llegando a un punto de desesperación donde esa sería una última opción, al mismo tiempo dándole peso. Que no sea como que, ay, no tengo plata, listo, vamos para esa enseguida. No, porque otra vez, esto no es, o sea, es un tema serio de gravedad. Entonces, uno tiene que llegar a él como una última opción y tratarlo con el peso que tiene. En un principio la escena era mucho más larga para llegar a ese punto, pero por cuestiones de producción, por otras cuestiones, pues llegó a la escena que tenemos ahora mismo. Y el último punto, al menos para mí, era la presentación eh, y mi, mi ejecución original, para lo que yo me inclinaba era, todos sabemos lo que va a pasar. Una vez que suben al camión, ya sabemos qué va a suceder. Ya sabemos para dónde va eso, no hay que verlo. Eso es, verlo para mí ya sería gratuito, sería un paso más allá de lo que me parecería se debe hacer. Y el borrador anterior unos borradores anteriores a la versión final, era simplemente, Lucía le entregaba a Carmen a Matías para que la cuidara y nos quedamos con Carmen, la hija, y esto era uno de los pocos momentos donde veíamos el mundo a través de la hija y veíamos que la mamá se metía en el camión con el pollero y se cerraba la puerta. Y después veíamos a la hija sentada con Matías y con Nicolás, el hijo de Matías, y Nicolás quería jugar con ella, pero ella no quería jugar porque ella sabía que algo estaba mal. Entonces, esa era una forma de incluirlo sin incluirlo y de darle una, un momento a la hija para tener su punto de vista y su visión. Pero, y esto fue algo que hablamos muchísimo, Star y yo, ella es la directora, esta es su visión, este es su proyecto y mi trabajo es apoyarla en todo sentido.
y ella sentía que esto era algo muy importante que tenía que mostrarse. No solo tenía que mostrarse, pero tenía que mostrarse en nuestras caras. No así que se muestra como en la sombrita o que se muestra medio escondido, no. Cámara, primer plano, y estamos viendo exactamente qué es esto y qué está sucediendo, que es una ejecución completamente opuesta a la ejecución que yo pues había ideado originalmente, pero eso ya depende del estilo de la persona creativa, de lo que están tratando de decir, y para Star, como la directora, era muy, muy, muy importante para ella no taparlo, no tratar de distraer la atención, no tratar de hacer excusas, sino decir, esto es lo que sucede, míralo, te voy a forzar a que lo veas y no voy a mover la cámara. Y yo soy su escritor, entonces yo apoyé 100% su visión. Sí, creo que las dos, digamos, opciones eh, pueden funcionar mejor, pero bueno, justo como dices, finalmente la decisión la tuvo Star y, o sea, dentro de todo esto que dices de siempre cuando hay una escena de sexo o que hace alusión a esto, la pertinencia de esta, ¿no? O sea, qué tan pertinente es que exista o que no exista. Pero creo que justamente en este contexto es muy necesario, sí, mostrarlo, porque justamente es una, bueno, al menos desde la perspectiva del proyecto y personalmente, eh, a pesar de que todos hubiéramos sabido que a través de esta incomodidad de la hija de Carmen que estaba pasando esto, pues también es que vamos viendo lo que una mujer se enfrenta a través de un viaje migratorio, sobre todo digo, en diferentes partes del mundo, pero particularmente en esta ruta de la muerte en Claro, México, ¿no? Y, pero de todas formas me parece como también bastante pertinente la manera en la que se resuelve, digamos, a cuadro, ¿no? Donde ujú, no es necesario poner algo más explícito, simplemente y también creo que hay un posicionamiento político y emocional de ese primer cuadro de la cara sí, ay, se me fue el nombre de, de Lucía, de Lucía. sí, es eh, poderoso. sí, sí, y no necesitas ver nada más, ¿no? Ujú, Pero bueno, qué importante justamente es cuidar a veces la pertinencia de estas imágenes porque son imágenes muy fuertes que pueden, sí, que si no están ahí porque deben de estar, pues también exactamente. tienen un efecto que no es el mejor, ¿no? Y creo que en ese sentido pues se resuelve bastante bien a cuadro, ¿no? Sí, Eh, sí, fue un buen punto medio, es decir, ser gráfico sin ser gráfico, porque no hay nada que ella nos hubiera podido mostrar peor que lo que nos imagináramos nosotros. Y aunque entramos al camión con ella, no vemos nada más que su cara, y eso nos dice todo. claro, sí, sí, y bueno, no sé, en mi interpretación ahora que mencionas como este viaje que a ti como escritor te interesaba plantear, de cómo empieza con un paradigma y termina con otro, es a través de la visión de la madre, Ujú, ¿no? Entonces, creo que también ahí como que termina cerrando y a lo mejor darle esa visión a la niña, un poco hubiera, no sé, sí, como sí, zigzagueado la historia, ¿no? sí, es que Pero habían varias versiones y hay una versión que terminaba con la hija sola, en donde veíamos que la hija aprendía a defenderse a sí misma. Entonces, en ese momento hubiera servido como una transición donde le entregamos la cámara o el punto de vista a la hija de vez en cuando y al final quedamos con ella. Pero una vez que perdimos ese final, entonces ya queda mucho más sentido empezar y terminar con la madre y quedarnos con ella durante toda la trayectoria. Por eso es que ella es la directora y no yo. sí, pues son procesos que justamente, pues cada una de las personas y de los
pues de los puestos, de las participaciones que tiene una producción audiovisual, pues tienen, ¿no? Esta característica, definitivamente. Y Roberto, otra pregunta. Digamos que para ti como escritor es importante eh, interpretar, bueno, no interpretar, sino más bien integrar la perspectiva de género en lo que escribes, o es algo que consideras ahora como parte de tu proceso, lo has considerado en algún otro momento, o digamos que ahora con que afortunadamente la perspectiva de género está un poco más en la agenda pública, ¿es Sí, algo que te ha interesado más, digamos, aplicar a tu trabajo? es algo que se ha aplicado más en mi trabajo a medida que he madurado como escritor, más que la agenda pública, por decirlo así. Pero sí es algo que tengo muy claro y que me interesa muchísimo. No sé si en parte simplemente porque nosotros sabemos cómo es la cultura hispana referente al machismo. Nosotros sabemos de dónde venimos y a lo que estamos acostumbrados y los paradigmas con los que crecimos. Y a medida que uno va madurando como persona, como creativo y en todo otro sentido, uno se va quitando las telas de los ojos y va empezando a ver el mundo de una manera distinta, y eso simplemente se ve reflejado en absolutamente todo lo que uno hace, incluyendo el trabajo de uno. Y a decir verdad, yo escribo más que todo es personajes principales femeninos. Es lo que me siento en este momento más cómodo escribiendo. Y es lo que mis últimos trabajos se han enfocado, al menos de que sea algo que esté escribiendo para alguien. El proyecto que tengo ahora mismo, un largometraje, es el personaje principal, es un hombre, pero es un hombre con una discapacidad. Tiene una herida en la espina dorsal que lo ha dejado parapléjico, y es simplemente llegando a términos con su nueva vida, cuando él era una estrella del básquetbol. Entonces, de la misma manera, aunque es hombre, todavía es una perspectiva distinta que no se ve mucho en el cine. Entonces, siempre tratando de contar esas historias que no vemos normalmente, no solamente de género, pero de sexualidad, de identidad, de raza. Escribo más que todo hispanos, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Es decir, uno tiene que tratar de ser parte de la solución, y eso va para todo. Entonces, estoy muy feliz hacia dónde está yendo la agenda pública, porque eso también ayuda a que muchos de los guiones que yo escribo se han visto bien y se han visto atractivos, en vez de el mismo paradigma que venía de antes. Pero sí, la perspectiva femenina es algo que tengo muy presente en mi trabajo y que me interesa muchísimo, simplemente porque, no sé, es algo a lo que respondo mucho más. A ese punto de vista son los personajes con los que me siento mucho más cómodo escribiendo y con los que me relaciono más, y eso es lo que termino escribiendo muchas veces. Claro, sí, justamente como en el proyecto nos ha interesado desde hace mucho, justamente este tema de las representaciones de género, ¿no? Y cómo, sobre todo, abonar a no estereotipar, digamos, a tener representaciones mucho más fieles y libres, ¿no? Claro, Eh, Sobre todo diversas, que son importantes que sean representadas en la pantalla. Y esto que acabas de decir, escribo sobre hispanos porque si no, ¿quién más lo va a hacer? Creo que me parece algo sumamente prudente y necesario, urgentemente necesario, que sí, existan guionistas y personas reflejando a su propia comunidad, ¿no? Porque justamente creo que hemos, digamos, como grupo, ¿no? Digamos, en toda Latinoamérica, estamos homogeneizados muchas veces en las representaciones en Estados Unidos. Me refiero a esto porque me platicabas que radicas en Los Ángeles antes de que sí, saliéramos a la sí, sí. transmisión. Y
digamos, por toda la carrera que también llevas, tu trabajo se realiza en Estados Unidos. Y entonces, qué pertinente es que justamente haya de alguien escribiendo sobre eh, personas hispanohablantes, personas latinoamericanas, que tengan, digamos, pues una voz mucho más cercana y que las pueda representar más dignamente, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, lo más chévere de todo esto es que el cambio no es solamente los escritores, porque pues yo hablo con todos mis amigos y la gran mayoría tienen algo sobre qué escribir. Es decir, así siendo la raza, sobre discapacidad, sobre sexualidad, y todos ellos están incorporando algo de eso en las historias que cuentan. Pero el cambio no es solamente en los guiones, porque las historias, me gusta pensar que siempre han estado ahí. El cambio también es a nivel de ejecutivos, al otro lado, los que deciden qué Claro, películas se hacen y cuáles no. Y hoy en día, ¿qué me estaba diciendo mi manager? Oye, tengo otro cliente que le fue muy, muy, muy bien con algo personal que él escribió, porque él es mitad asiático y la mamá es asiática y trabajaba en Las Vegas y hacía esto y hacía aquello. Y él cogió eso y lo terminó escribiendo una historia de esta manera. ¿No tienes algo así personal que puedas escribir tú para venderlo? Es decir, ahora están buscando historias personales que uno tenga alguna conexión, y eso es lo que le está moviendo a los ejecutivos ahora mismo, con lo que ellos se están conectando. Entonces, todo esto que estamos viendo últimamente no ha sido solamente porque la gente escribe sobre eso, porque creo que eso es todo lo que siempre hemos escrito sobre eso, pero porque ya están siendo aceptadas esas historias como series de televisión viables, como películas viables, que no es solamente, no, eso no va a ser plata o esto nadie lo va a ver. Ahora ya hay un público para verlo y el público trae plata y el plata mueve las cosas. La plata mueve las cosas. sí, eso también es un tema súper importante, quiénes toman las decisiones de qué es lo que vemos, ¿no? Y eh, pues muchas veces, o bueno, en una generalidad, pues estar acaparados por, o sea, que los medios de comunicación estén acaparados por pues cadenas grandes que justamente tienen este tipo de decisiones más movidas por un sistema capital, ¿no? Más que Sí. otra cosa, pues de alguna manera nos ha hecho que justamente los estereotipos y también los roles de género se hayan perpetuado muchísimo más, porque finalmente sí los medios de comunicación tienen una influencia en el actuar social y político de cualquier sociedad, ¿no? Y, y entonces abrir espacios, por ejemplo, como Mi Género, para nosotros es muy importante porque justamente es el contrapeso para tener esta oportunidad de primero dar una plataforma de exhibición y después, pues, obviamente, conectar con públicos que justamente están Ujú. buscando otro tipo de contenido que va más allá de lo que estamos viendo en cadenas nacionales Claro. mucho más homogeneizadas, no sé, como, eh, Sí, heteronormatividad. exactamente. Entonces, a nosotros a nosotras nos interesa mucho justamente tener esa oportunidad pues sí, de ser un espacio de exhibición alternativo que abone a que existan estos diálogos, que podamos hablar con las y los realizadores de lo que estamos viendo y entender un poquito más de dónde viene lo que estamos viendo en la pantalla, pero también sobre todo el generar diálogos que nos ayuden a reflexionar más sobre nosotros mismos y sobre el entorno en el que vivimos. Claro, claro. Sí, no, es importantísimo y se está viendo mucho el cambio. No es suficiente todavía, pero se está viendo el cambio en el sentido de que hay programas especiales para gente diversa, para escritores diversos, para empezar a que entren a los cuartos de escritores para que hayan esas voces. Hay para programas similares para los directores. Hay listas que salen sobre los mejores escritores o los más buscados. Bueno, ahora hay listas específicas para escritores asiáticos, escritores hispanos, escritores, y ya estamos creando, bueno, estamos no, porque yo no soy parte de la gran máquina, pero
se está creando el espacio para que creadores diversos puedan contar historias diversas, porque es una voz que son voces que hacen mucha falta y uno ya se está dando cuenta cuánta falta hacían y el vacío que están llenando en los últimos años, cuando empiezan a salir todos esos proyectos que hace 10, 15 años hubieran sido imposibles, o sea, nunca se hubieran visto, no podemos tener a un personaje principal latino porque no hay actor latino que abra una película que no sea Antonio Banderas. Pero entonces ya tenemos varios más, necesitamos más actores, actrices, escritores. Es un círculo vicioso donde dicen, no hay historias latinas o talento latino que pueda hacer una película un éxito comercial, pero porque no hay ese talento, no le damos la oportunidad a la gente para que se convierta en ese talento. Entonces, alguien tiene que ceder primero. Alguien tiene que decir, listo, te vamos a dar la oportunidad para que crezcas, para demostrar que puedes hacer de la película un éxito económico. Entonces ya ahora te podemos coger a ti y después cogemos a otro, pero algo tenía que ceder y sucedió de los dos lados. Gente que decía, no, no quiero mostrar mis proyectos, mis películas, pues yo la hago. Y después del otro lado diciendo, oye, le fue bien esas películas, porque no buscamos más como esas? Y ahí se van entendiendo los dos lados y aunque todavía falta muchísimo por hacer, hay mucho trabajo todavía por hacer, eh, puedo decir que se está viendo algo de cambio y que ahora mismo se está buscando mucho las perspectivas diversas, más allá de lo que siempre hemos visto. Entonces, no es una pelea que se ha perdido, es una pelea que se está ganando, pero seguimos muy en la lucha. Sí, creo que en esta lógica justamente pasa en el tema específico de mujeres directoras o mujeres al frente de los proyectos audiovisuales, ¿no? Sí, Que pues obviamente sabemos que la industria cinematográfica, en su mayoría, quienes tienen puestos de poder son hombres y a las mujeres se les deja en puestos menores, ¿no? O sea, y esto pues genera, pues más bien no genera paridad en las historias, en los claro, proyectos, y casi siempre sale esta premisa, es que las mujeres no son buenas directoras. Y y entonces te pones o sea, te enfrentas a, okey, entendamos por qué no son buenas directoras o por qué, ¿no? O sea, como deshilachemos poquito a poquito el por qué estás pensando eso, por qué pensamos esto. Y cuando empezamos a desmenuzar eso, nos damos cuenta que, obviamente las mujeres tenemos menos oportunidad, para estudiar, estamos, en muchas ocasiones, pues, digamos, sí, como relegadas a solo los estereotipos de género y eso, pues, de alguna manera no contribuye a que podamos tener puestos de poder, pero hay cinematografías y industrias, cinematográficas en varias partes del mundo que justamente están como pujando para que estas, circunstancias o características que hacen, que las mujeres no accedan a fondos públicos o a fondos generales para poder hacer, ficciones o hacer, documentales, que bueno, documental siempre es un género que es más fácil que una mujer dirija, pero justamente porque, tiene que ver también con una precariedad económica, ¿no? Una violencia económica donde no se les confían a las mujeres grandes presupuestos, cinematográficos. Y creo que en esta misma lógica pasa justo en la industria cinematográfica estadounidense, ¿no? sí, Em, a veces a lo mejor no se da el apoyo, pero si no le das el apoyo a alguien, no puede tener experiencia y entonces no puede seguir avanzando y entonces nos metemos a un ciclo de nunca acabar, ¿no? De claro, si no hay claro. oportunidades, ¿cómo ganas experiencia? ¿Cómo demuestras también aptitudes? Y qué importante que justo nos estemos dando cuenta en general de esto y se estén abriendo, digamos,
para empezar, o sea, que podamos ver la imagen completa de por qué pasa, lo necesario de que cambie y que tengamos más representaciones, como dices, diversas. Sí, 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 no, todo lo que dice, tienes razón, eso es, se ha visto en muchas diferentes formas. Una de ellas es precisamente lo que dijiste, donde dicen, ay, es que no hay ninguna que sea bueno, que tenga la experiencia, pero al menos darle la oportunidad de que tenga la experiencia, oye. Claro. Pero no sucede, entonces no se la dan. O sea, sin decir nombres, yo soy una escritora muy, muy, muy buena que ha estado trabajando por décadas en esta industria, que en su momento dirigió una película y le fue muy bien a la película. Ya pensó que ya se iba a despegar su carrera de directora y no confiaban que ella era capaz de manejar las películas de cierto presupuesto o de cierta, o de acción o de lo que vaya a ser, y no dirigió otra película por 20 años, o Wow. creo que por cerca de 20 años, o menos que eso, bueno, por un largo tiempo, pero fue por eso. También recientemente había una película de acción, digo recientemente, hace 10 años, dirigida por una mujer, le fue muy, muy bien a la película, y los comentarios que yo oía eran, ay, pero tiene mucha adrenalina, no hubieras pensado que lo dirigió una mujer. Y es como que, o sea, pero es que eso no Claro. debería ser a lo que uno le debe poner atención. El punto es, ¿qué tal es la película? ¿Qué tal es la conexión emocional, las escenas de acción? O sea, hace lo que tiene que hacer la película. No, ay, está bien dirigida para haber sido una mujer. Porque ahí seguimos en el paradigma de que, bueno, ok, las mujeres pueden dirigir, pero solo dramas y solo para Lifetime y solo telenovelas. Si es algo de horror, ay no, ¿qué diría la gente? Es decir, no, se ha hecho mucho trabajo en eso, y hoy en día hay mucho, mucho interés en que las historias que tienen cierta diversidad sean o dirigidas o escritas o protagonizadas por gente con la misma diversidad. Por ejemplo, yo escribí La Ruta. No solo eso, sino que también la pude escribir en español. Tuvimos actores y actrices exclusivamente hispanas. El otro proyecto en el que estoy trabajando sobre el hombre que quedó en silla de ruedas está dirigida por una persona que vivió eso. Él quedó completamente paralizado del cuello para abajo cuando tenía 22 años, y poco a poco y con mucho trabajo y mucha suerte se ha ido recuperando, pero esto está inspirado emocionalmente por su vida, y estamos buscando a que varios de los personajes sean gente que de verdad está en silla de ruedas y no alguien que está sentado ahí cuando dice corte y saltan con un vaso de agua. Estamos interesados en contar historias detrás y delante de la cámara con representación. Hoy en día, si mal no estoy, creo que el último censo que se hizo de los cuartos de escritores había algo cerca a la paridad en términos del género, en cuartos de escritores para televisión. Creo que era algo como 40% mujeres, 60 y algo, o 50 y algo por ciento hombres. Era algo muy cerca, pero la disparidad todavía existía en términos de raza, porque la gran mayoría de ellos eran blancos. Claro. Entonces, no es solamente que los trabajos lo tienen los hombres blancos. Y ahora estamos en televisión, sigue siendo, pues, gente blanca. Y cuando ves ya los hispanos, los asiáticos, y ya vas como, se ve que va achicando muchísimo más hasta que llega a una línea y dice porcentaje, porque todavía no hay esa representación. Yo sé por lo menos de alguna serie de televisión que trata muchísimo con latinos, donde no hay una persona latina escribiéndola. Claro. Entonces, esa es una de las grandes peleas que tenemos, pero todavía falta mucho con el tema del género con las directoras, Claro, sí. porque hacen falta. Las están buscando porque ahora es un atractivo.
tener a una mujer dirigiendo, hace el proyecto más atractivo a los inversionistas porque saben que va a ser un proyecto así que va a corresponder con la agenda pública. Entonces, o sea, siempre hay un interés en eso, pero por lo menos está ese atractivo. Y no es fácil, pero poco a poco se están creando los espacios, pero como vemos todos los años, las nominaciones a los Óscares siguen siendo muy masculinas y muy blancas, pero se trabaja poco a poco. Y Star, por ejemplo, ella estuvo en un programa de diversidad donde impulsan a directores diversos para que tengan experiencia para que puedan seguir a otros directores filmando un episodio de televisión. Star pudo trabajar con un director de mucha experiencia filmando una serie de televisión y ella lo seguía para arriba y para abajo, para estar trabajando con él, para coger cancha, para todo eso, porque todo eso lo necesitamos. Y yo cuando gané la beca del Tribeca Film Institute, nos dieron dos mentores. Un mentor de ciencia, básicamente alguien que pueda hablar referente a la paraplegia, y un mentor de industria. Una escritora con muchísima más experiencia que yo, eh, una verdad que ella es una titán, para que me lea la historia y dé comentarios y lo que yo aprendí de esa experiencia. Entonces se está creando esos espacios para que uno gane experiencia, para que pueda llegar a esas posiciones y ayudar a otros y pues, o sea, Dios quiera que uno llegue al lugar donde uno pueda, donde uno tenga la experiencia para compartir y ayudar a crear esos espacios. Claro, es sumamente importante que se empiecen a abrir justamente estos espacios y que justamente en cada una de las fases haya gente interesada realmente por abrirlos, ¿no? Y que existan y que se cambien estos paradigmas que de alguna forma, pues sí permean a la sociedad, ¿no? Y Claro, qué bueno que de alguna manera, pues, sí hay un despertar general, creo que en la sociedad y hay un interés general. Definitivamente también siempre coexistirá el interés económico y capital de esto, pero bueno, lo importante es que creo que cada vez está más en el interés, digamos, genuino de muchas personas por exigir y por buscar y por claro. ver otro tipo de cosas, ¿no? Y qué bueno que se estén abriendo estos espacios. Roberto, estamos llegando ya a nuestra hora de transmisión. No Listo. tenemos todavía ningún comentario. No sé si tú quieras agregar algo ya como un cierre. Bueno, primero de todo, muchas gracias por tenerme aquí y por crear este espacio en donde pues, los creadores podemos hablar mucho más sobre nuestros proyectos y por impulsar los puntos de vista distintos, en especial género, que son mi género. Y, o sea, y me gusta mucho que están creando el espacio porque, como dije, si no lo hacemos nosotros, si no lo hacen ustedes, nadie más lo va a hacer. Esto depende de todos nosotros de hacer lo que podamos para, para poder crear la industria y el mundo que queremos. Y, y eso es lo que, por lo menos lo que yo trato de hacer todos los días, cada vez que me siento a escribir algo que le haga justicia a los personajes, a lo que representa, a las situaciones y, y nunca tratar de esconderlo o de taparlo o de representar algo como no lo es. Y sí, es una lucha y todos estamos en ella y es cuestión simplemente de seguir. Pues me hubiera encantado que Star hubiera podido estar aquí. Desafortunadamente creo que estaba trabajando, pero yo sé que esto es un tema que le apasiona muchísimo a ella y ahora que pienso en eso, es seguramente una de las razones por la cual ella quiso contar esta historia específicamente de migración, para darle voz a una gente que normalmente no tiene la voz o no tiene quien hable por ellos y poner en cámara y en pantalla imágenes que deben estar ahí, tratadas con el respeto y con el peso que merecen
pero que se deben mostrar. Y estoy seguro que eso es una de las cosas que la apasiona a ella y que me apasiona a mí. Fue una de las razones por la cual conectamos, y en las muchas discusiones creativas que tuvimos, siempre estaba presente esa responsabilidad. Muchas gracias, Roberto. Sí, definitivamente importante que tengamos estos espacios, que los aprovechemos, que bueno, que la gente que nos está escuchando haya disfrutado la charla y que sobre todo pueda llevarse un poco de, pues, de interiorización y de reflexión sobre esto. Tenemos unos comentarios, muy buena charla, muchas gracias, dice José Ah, Ramón Narváez gracias. Cabrera, y Jorge Guerrero nos dice felicidades. Gracias. Bueno, llegamos al fin de esta transmisión. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final a escucharnos. Les comento que todavía tienen un par de horas, un poquito más de un par de horas, para ver la película a través de Filmin Latino en nuestro canal de Mi Género. Termina a las 23:59 la disponibilidad de esta película, y mañana empezamos con otra categoría que es Minoridades en Foco. Les recuerdo que nuestra página donde pueden consultar todo el programa de todas las actividades que estamos teniendo es www.migénero.com. Y bueno, nada más nuevamente agradecerte, Roberto, por el Listo. espacio y Y por... gracias por tenerme. No, gracias a ti. Bueno, pues buenas noches y seguimos con la programación del día de mañana por Facebook Live. Gracias.